¿Cómo están? Dios le bendiga. Un saludo a todos. Qué buen mensaje estamos subiendo aquí a la iglesia. Voy a subir el audio por aquellos que no alcanzan a leer bien. Antes que nada compartí un versículo. Dice así en Santiago 5, versículo 19-20. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, o sea, ahí ya está dándote una propuesta, y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver cubrirá multitud de pecados, ¿no? Vaya, te está condicionando. Si tú haces volver a alguien del pecado, y ya viene la recompensa, cubrirá multitud de pecados. Dios tiene que actuar así, ¿no? O sea, o el universo, como tú lo quieras ver, ¿no? El Padre tiene que actuar de esta manera, tiene que proponerle al ser humano que desgraciadamente tiene la mente llena de estos convencionalismos donde dice, ¿sabes qué? Pues si a mí no me das algo o no me motivas a hacer algo, pues cómo quieres que yo dé un paso, ¿no? Enfrente. ¿Sí me entiendes? Entonces en la Escritura vemos muchos ejemplos donde Dios siempre le ofrece al ser humano o a su pueblo o al pueblo o a la raza humana, le ofrece algo, le pide algo a cambio de algo, ¿no? Una vez predicamos sobre este tema bueno, lo predicamos aquí en la iglesia, no lo prediqué aquí en el grupo, sobre muchas veces el cristiano, o sea, deja a un lado tu orgullo y tu ego, porque estas cosas te pueden insultar si las has pensado o las piensas o las sientes. Muchas veces el cristiano sigue a Dios por conveniencia, o seguimos a Dios por conveniencia, ¿no? En el tiempo cristiano. Pues decimos, no, déjame seguir a Dios, déjame entregarle mi vida a Cristo pues para vivir en la tierra prometida, ¿no? O déjame entregarle mi vida a Cristo pues para que me lleguen bendiciones, ¿no? O sea, déjame hacer esto para esto, déjame hacer el otro para aquello, déjame hacer, obedecer esto porque me viene aquello, porque las cosas obran para bien, porque todo vendrá por añadidura, y siempre está esta propuesta en la Escritura. Haz esto y te doy aquello, ¿no? Bien, Dios utiliza esta forma no mecánica, sino estratégica, como estamos hablando un poquito de la mecánica, ahorita vamos a hablar más adelante de esto. Usa esta forma estratégica usando, vamos a decirlo, la psicología o la psique del ser humano. O sea, Dios conoce bien la forma de pensar del ser humano, que dice, yo ya sé cómo jalarlos, ya sé cómo atraerlos a mí, solamente les tengo que ofrecer algo a cambio, ¿no? Entonces, pues, como Dios conoce la mente de los hombres, pues dice, con esto lo calmo, con esto lo convenzo para que haga lo que yo le pida. O sea, imagínate, o sea, qué nivel no puede ser, o sea, y créeme que es algo tan, Dios no necesita aplicar algo, una terapia psicológica tan grande dentro de tu mente, ¿no? Él solamente necesita mostrarte que tendrás una recompensa por hacer algo. O sea, qué primitivo somos, ¿no? O sea, ¿a qué nivel nos reducimos nosotros para poder ser convencidos? ¿Sí me entiendes? Al nivel de recibir algo a cambio, si no hacemos nada. Imagínate, o sea, dependemos de una oferta o de una promesa para poder hacer las cosas. Esto es totalmente totalmente peor que el cristianismo. Ahora te lo estoy haciendo ver. En el cristianismo se tiene esta tendencia de que, aunque ellos a lo mejor no lo han reconocido, pues porque no han oído un mensaje como este, siguen a Dios o le entregan su vida a Dios para recibir algo a cambio. ¿Qué es? Aquellos que son personas más elevadas, pues, pastor, yo no sigo a Dios para recibir riquezas ni nada en este planeta.
pero sigues a Dios para poder tener una paz en tu corazón. Sabes que seguir a Dios es tener una paz en tu corazón, pero déjame decirte algo más grande, ¿no? Tú ya no sigues a Dios, aquel que ha trascendido a este nivel de que piensa ahorita ya que busca a Dios para tener paz en su corazón, es una persona que ya no sigue a Dios por conveniencia, vamos a decirlo así, sino que esta persona se ha unificado en totalidad con Dios. Una persona que busca la paz, ya no busca a Dios, está buscando la paz, ¿ok? Que no es de este planeta, es una persona que tiene ya la naturaleza de Dios dentro de él. ¿Por qué? Porque Dios en sí es esta paz, es esta tranquilidad, aún en medio de una aparente tormenta. Él es esa sustancia, esta tranquilidad, esta paz. ¿Por qué? Porque la paz es el ejemplo de una persona que se deja fluir, que deja de luchar para poder ser una pluma arrastrada por el viento y que sea llevada a donde el universo o el Padre la dirija y la conduzca, así nada más. Y una persona que se deja guiar o deja fluir se deja fluir en este universo para ser guiada a donde el universo o el Padre la conduzca, es una persona que está en completa comunión con Él. Te conviertes en un instrumento en el cual Dios se encuentra dentro de ti, actuando materializadamente en el planeta o en el universo. Qué grande, ¿no? Qué hermosa revelación. Oferta y recompensa, ¿ok? Injertar en la conciencia del ser humano una recompensa por medio de una labor. Eso es lo que hace Dios en las Escrituras y en toda la mayoría de religiones, ¿ok? Solamente aquellos que han trascendido a un nivel espiritual muy elevado van a poder entender este mensaje, y aquellos que todavía no han trascendido, este mensaje los va a hacer trascender. Compártanlos, por favor. ¿Por qué hace esto Dios? Maneja a la humanidad por medio de condiciones para poder recibir una recompensa. ¿Ok? Condiciona a las personas para que puedan recibir una recompensa, ya que tienen esta naturaleza de que, pues, yo no trabajo si no recibo paga, ¿no? El mismo Pablo lo dijo: todo trabajador merece una paga. O sea, te está ofreciendo un trabajo con algo que te vas a hacer sentir beneficiado, ¿no? La paga. Es como poner, fíjate bien, o sea, ahora esto puede ser un poco agresor a la mente, ¿no? Pero nosotros somos personas de alto criterio. Es como poner un burro con una zanahoria delante de él para que siga avanzando. No sé si han visto esta parte donde ponen un hombre se sienta arriba del burro, pone un palo con un hilo y una zanahoria en la punta, y el burro empieza a caminar persiguiendo la zanahoria. Imagínate, ahora te voy a preguntar a ti, haz conciencia. ¿Quién eres tú? ¿El burro o aquel que está poniéndole la zanahoria al burro para que camine? ¿Quién eres tú? Vamos, o sea, hay que ser honestos, ¿no? Nosotros somos los burros que buscamos nosotros somos los burros que necesitamos tener una zanahoria o una oferta o una recompensa para poder avanzar. Así nada más. Y te di un ejemplo del burro como algo para que lo puedas entender, ¿Y quién crees que está sentado arriba de nosotros, manejándonos? Y no para agredirnos, no, lo está haciendo para poder conducirnos hacia el lugar donde el burro necesita estar, porque hay burros tercos, te lo estoy diciendo porque yo sé de campo, que por más que les jales la rienda, se quedan sentados y no se mueven, Y por ahí hay personas que también son campesinos, o tienen estas bestias o estos animales.
Hay burros que le jalas la rienda y les pegas un varazo en el anca y lo que tú quieras y no se mueven, se quedan sentados y ya no los levantas de ahí. Pero ponle al burro una zanahoria o algo que le encante y va a caminar, lo vas a llevar hacia el establo o lo vas a llevar hacia el lugar de resguardo. Entonces esto es lo que hace Dios. Por eso dice en la Escritura que su pueblo es terco y rebelde, se queda sentado, se queda atascado y necesita ponerles una zanahoria o una recompensa por medio de la oferta esta que les hace, para que el burro o los burros que somos nosotros avancemos, hermano y hermana, imagínate. Pero pues la persona que está arriba del burro, pues lo está conduciendo o lo está haciendo avanzar para tener también un beneficio. ¿Y cuál es el beneficio de este ser o de esta persona o de esta deidad? Ponernos a salvo, que lo podamos conocer. Va a llegar el día en donde este burro va a ser transformado en una nueva criatura, va a tener conciencia, va a voltear a ver a aquel que lo está piloteando y le va a decir: oye, no te preocupes, ya no necesitas una zanahoria, gracias por haberme mostrado el camino. El burro ya no va a necesitar rienda, él ya sabe hacia dónde dirigirse. ¿Y qué es lo que va a hacer su amo? Su amo lo va a abrazar, se va a sentir orgulloso de él y ya no se va a subir ni en sus lomos. Se va a convertir en, vamos a decir, no sé, yo cuando tengo una mascota y la amo con todo mi corazón, no la veo como mascota, la veo casi como un familiar, así te lo digo, me familiarizo con este animalito. O sea, tengo una hija de 16 años, esta hija, cuando tiene una mascota, ahorita tiene una mascota, se llama Nala, es una perrita, y mi hija, o sea, le puso Nala Alejandra a la perrita, imagínate, le puso 2 nombres y ya le va a poner apellido, o sea, yo creo que va a llevar mi apellido y el de ella, porque ella se llama Mayra Rubí Becerra Paredes, y dice que se va a llamar Nala Alejandra Becerra Paredes, o sea, la está viendo como un familiar. ¿Por qué? Pues porque ha visto de esta mascota o de este animalito, la ha visto con otros ojos, con otra actitud. ¿Por qué? Pues porque el animalito le ha mostrado un afecto, una lealtad, un cariño. Entonces esto es lo que hace Dios con la raza humana. Nos ve con toda esta misericordia, con todo este amor. ¿Y qué es lo que hace? Pues ya no nos ve como seres primitivos, como tercos y rebeldes, y empieza a amarnos a tal grado de que dio la vida por nosotros. Imagínate, ¿no? Imagínate a qué grado se enamoró esta deidad o este ser por nosotros, que mandó a su hijo, o él mismo se hizo carne para morir por nosotros. ¿Sí te imaginas? O sea, no quiero ver a mi hija, o sea, el día que la perra o la mascota o este ser, que yo también así la veo, pues, como algo muy familiarizado, porque a mí me encantan las mascotas, que se me ponga mala o se le ponga mala a esta mascota a mi hija, no quiero ver. O sea, va a haber un velorio, así como le hacen a un ser humano. Eso es lo que va a pasar, un ataúd, un velorio, flores y todo esto, ¿no? Entonces, imagínate, si el ser humano tiene la capacidad de poderse familiarizar y poder concebir ese amor o afecto hacia a estas mascotitas, a estos animales, pues imagínate Dios, ¿no? Entonces, Dios buscó siempre proponernos ofertas que vengan con recompensas para podernos conducir, pues porque así éramos, o así somos, ¿no? Nuestra naturaleza primitiva es más animal a veces, más bestial. Injerta en la conciencia del ser humano una recompensa por medio de una labor. O sea,
quieres la recompensa, pues tienes que avanzar, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que hacer aquello, ¿no? Cuando el caballo, por ahí hay personas que se encargan de domar animales, caballos, los hacen bailar y marchar y esto, no los golpean, o sea, usaron una estrategia mejor que la de golpearlos. ¿Por qué? Antes se usaban los golpes para poder entrenar a los perros, se usaban los golpes para poder entrenar a las bestias de los circos, se usaban los golpes para poder entrenar a los caballos, pero después de tantos estudios, y no vamos a decir estudios, después de tantas, no teorías tampoco, eventos empíricos, o sea, de todas estas resultados que se generaron por medio del entrenamiento a causa de golpes físicos, nos dimos cuenta de que el animal sí obedecía. Por medio de los entrenamientos físicos, con golpes físicos, el animal sí obedecía durante cierto tiempo, pero en el futuro el animal reaccionaba de una manera muy negativa, atacando a su domador, ¿verdad? Por toda esta represión o estos sentimientos negativos que tenía, ¿no? Llega el momento en donde el león, que era entrenado por medio de golpes o latigazos, pues actuaba muy bien en los circos, o los elefantes, hacían bien su función, pero de tiempo después estos animales decidían rebelarse, ¿no? Entonces, créeme que es conducir a las bestias, a los animales o a los seres humanos por medio de estrategias más amorosas o generosas, traen mejores resultados que los golpes o el látigo. El pueblo de Israel, antes de que viniera Jesús, pues eran más primitivos, más cavernícolas y necesitaban estos golpes y estos látigos. Pero desgraciadamente Dios, al ver que la actitud de ellos no cambiaba, pues ¿qué hizo? Cambió la estrategia y trajo un método más amoroso para poder conducir a su pueblo hacia donde Él quería o desea llevarlos, ¿no? Hacia una salvación o un crecimiento espiritual. Entonces Dios, inteligente, el mejor, el más dotado en sabiduría, vaya, no vamos a decir el inteligente y el más dotado en sabiduría, vamos a decir la sabiduría y la inteligencia misma, sabe bien cómo domesticar o conducir a los seres humanos o a los escogidos hacia el lugar o al granero o al establo donde Él desea que estemos, ¿no? Entonces lo hace por medio de estas zanahorias. ¿Por qué hace esto Dios? Maneja a la humanidad por medio de condiciones para poder recibir una recompensa. Es como poner a un burro en una zanahoria delante de él para que siga avanzando. Yo sé que no es un ejemplo muy elegante, pero desgraciadamente el Padre se tiene que dirigir de esta manera hacia la humanidad para poder domesticar a la humanidad, para poder guiarlos y conducirnos, porque desgraciadamente tenemos esa naturaleza de hacer para recibir algo a cambio, ¿ok? La manera mecánica de instruir a la raza humana fue utilizada por medio de Dios en el Antiguo Testamento, cuando les traía castigos y los mataba y los asesinaba a pedradas y pedía sacrificios y se aparecía en una nube de humo negra para poder infundir temor, ¿ok? Y fue necesario en ese tiempo. ¿Por qué? Así como fue necesario que aquel domador golpeara al león en esos tiempos para poderlo entrenar o domesticar, en el futuro, después de las catástrofes, cuando los leones o los animales se rebelaban por su represión a causa de los golpes, nos dimos cuenta que en sí esta no era un método totalmente, vamos a decir, perfecto para poder conducirlos. No, nos dimos cuenta por medio de estos eventos que son necesarios, que se necesitan para poder hacer evolucionar a las especies, y entre ellas nos contamos nosotros, los seres humanos.
Dios ya sabía que era necesario poder domesticar al ser humano por medio de la ira, ¿no? Del furor en el Antiguo Testamento, como hablan del Dios de los ejércitos, ¿no? Un Dios airado. Era necesario que Dios aplicara esto, ¿para qué? Para que quedara establecido o como una ejemplificación para el futuro de que Dios también puede azotar y golpear. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace? Imagínate, yo me pongo a entrenar a un león y pongo a su cachorro a un lado de él, viendo cómo lo estoy entrenando por medio de azotes y golpes. El cachorro, o sea, va a recibir este conocimiento y va a menguar en su forma de rebeldía, ¿no? Va a decir, no, pues yo no quiero que me pase lo que le está pasando a mi papá. ¿Qué pasó? O sea, si el entrenador le está pegando unos latigazos a mi papá para que se dome, pues mi papá es un señor muy duro, o sea, yo no quiero que me peguen así. Entonces voy a menguar yo en rebeldía para que los latigazos no sean tan severos como el de mi padre, ¿no? Y mi generación futura va a empezar a evolucionar viendo los ejemplos de las generaciones antiguas, de cómo fueron azotadas para poderlas domesticar. ¿Sí? Sí me estás entendiendo, ¿verdad? Ok. Si no, te ruego que escuches otra vez el audio. Entonces tenemos esa naturaleza de hacer algo para recibir algo a cambio. Una forma mecánica que se utiliza y se utilizó para poder hacer trascender y hacer avanzar a los seres humanos. Ahora pongo aquí, desgraciadamente el ser humano muchas veces no tiene la humildad de poder reconocer que existen ciencias o conocimientos que se encuentran fuera de su alcance, como estas estrategias. Porque hay pastores y religiosos que, ay, no puede ser. O sea, no, en verdad me da tristeza. No siento otra emoción más que esa. Es como meterme, es como si trataras de meter a un hombre totalmente culto a una taberna de borrachos donde arreglan las cosas a golpes. Imagínate. Así veo yo muchas iglesias. Que te vas a ir al infierno y que esto y que el otro y que aquello y desgraciadamente, hermano, hermana, déjame decirte, desgraciadamente tenemos que aplicar esto porque hay personas que lo necesitan en sus vidas para poder evolucionar y crecer. Pero muchas veces Dios es el que lo hace, ¿no? Por medio de tormentas, de dificultades y de, no sé, tragedias en sus vidas, ¿no? Esos son los látigos que necesita el ser humano para poder cambiar, que le vaya mal en su presente. Entonces, desgraciadamente, el ser humano muchas veces no tiene la humildad de poder reconocer que existen ciencias o conocimientos que se encuentran fuera de su alcance. Aún los científicos muchas veces demuestran esta falta de humildad cuando piensan o creen saber todo sobre los campos que muchas veces se les dificulta a las personas sin estudio entender. Los campos que muchas veces se les dificulta a las personas sin estudio entender. Ok, hablamos de los científicos. Muchas veces los científicos, ¿quieres golpearle el ego a un científico que piensa que lo sabe todo? Solamente dale una teoría mayor a la que él cree que es la más elevada y aguas, le vas a golpear el ego y este hombre va a tratar de igualar tu teoría por medio de sus teorías, pero va a estar completamente recargada en una hipótesis que en verdad va a ser más que una imaginación, ¿no? O algo que va a tratar de conformarla sin que tenga una base sólida, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Una persona que no conoce la cruz,
Yo voy a llegar con una persona y le voy a decir, no, fíjate que la cruz esto, que la cruz es aquello, que la cruz servía para poder colgar a las personas, pero una persona que no conoce la cruz, ¿qué es lo que va a hacer? Si no tiene la humildad, va a generarse en su cabeza que es una cruz y va a tratar de inventarla y va a agarrar lo que tú le dijiste, pues que sirve para colgar y que esto, y va a crear él su propia cruz en forma de, no sé, de un palo recto o en forma de un gancho o en forma de un hilo donde va a colgar algo ahí, ¿no? O sea, si tú le hablas a alguien de algo que no conoce, su mente le va a dar creación. Esto es lo que pasa muchas veces con los científicos. Llega una revelación como la que se están trayendo a la iglesia Grupo Palabra de Vida y los científicos empiezan a darle creación y a hibridizar lo que les está trayendo Dios y lo que crean es una bestia o transforman una doctrina o transforman una religión o transforman una teoría que en verdad no es la legítima, no es la verdadera, están lejos de ella, ¿no? La crean conforme a las cosas o el entorno del cual ellos viven, ¿no? O como conciben las cosas. Conozco a muchos científicos y tienen una actitud muy altiva por la superioridad de conocimiento. No nomás científicos, también conozco muchos religiosos o pastores que tienen una actitud muy altiva, pues porque ya dicen que estudiaron en un instituto teológico, ¿no? Y todas estas cosas, teología y que hermenéutica y que estudié rariarismo, no sé, hay otras por ahí ciencias de rariarismo y que sabe qué tanto, ¿no? Podrían demostrar una humildad aparentemente, ¿ok? Pues una persona que estudió teología puede demostrar humildad, puede portarse como una persona humilde, pero pues puede tener un corazón totalmente soberbio. Pero es evidente su actitud, fíjate bien lo que los delata, es evidente su actitud altiva cuando llega a un conocimiento más elevado a ellos o una persona con explicaciones y conocimientos más elevados y ellos demuestran su actitud altiva cuando buscan debatirlo o igualarlo lejos de aceptar que existen personas con revelaciones más elevadas o cosas o conocimientos totalmente más voy a decir infinitamente sabios que ellos, ¿no? O elevados en intelecto que ellos. Qué triste, ¿no? Buscan debatirlos lejos de aceptar que existen cosas totalmente infinitas que ellos desconocen. Hay una pregunta que quisiera impartir para que hagan conciencia. Trataré de desmenuzarla de una manera entendible. El ser humano, esta es una pregunta, ¿el ser humano tiene la cortesía o la humildad para poder respetar los logros que no, en verdad, sean aquellos que creemos más elevados en este planeta que se encuentran en las manos de los científicos y los religiosos? Te lo voy a resumir para que lo entiendas esta pregunta. ¿En verdad el ser humano tiene la humildad y la cortesía para poder aceptar que existen conocimientos más elevados que ellos o que existen tecnologías más elevadas que la de ellos? ¿O el religioso tiene la cortesía y la humildad para poder aceptar que existen hombres con revelaciones divinas más elevadas que lo que les enseñan en sus institutos teológicos? El ego de las personas comunes muchas veces no les permite aceptar que existen cosas más elevadas que ellos desconocen. Los iluminados tienen la humildad de aceptar una lógica más grande que la del hombre más intelectual y sabio de este planeta.
bueno, vamos a hablar un poquito de este tema de las civilizaciones. Por revelación te voy a decir que existieron otras civilizaciones antes que la nuestra, similar a la nuestra, pero con otro tipo de sistema en cuestión de enseñanzas espirituales y tecnologías, ¿no? Y te digo similares, pues porque a lo mejor eran humanoides, ¿no? A lo mejor no eran completamente como nosotros, físicamente o corporalmente. A lo mejor no tenían cabello, a lo mejor, no sé, tenían 3 dedos, a lo mejor se alimentaban de otra manera, a lo mejor, no sé, tenían piernas más largas, no sé. Pero por medio de esta de revelación yo te digo que existieron civilizaciones antes que la nuestra, ¿no? Si el planeta Tierra, o sea, tiene más de 100 millones, o sea, vamos a ponerle 1.000 millones de años de existencia, ¿no? Y muchos van a decir, no, 1.000 millones de años de existencia del planeta Tierra es poco, entonces te lo dejo a tu criterio. Si el planeta Tierra tiene más de 1.000 millones de años de existencia, cabe mencionar que muchas veces los seres humanos o las personas en las religiones desconocen si en todo ese tiempo o en ese transcurso albergaron otras civilizaciones el globo terráqueo. Desconocen. ¿Por qué? Porque sus ojos solamente están puestos en la Biblia. ¿Ok? Pues déjame decirte por revelación que sí existieron otras civilizaciones muy similares a la nuestra, pero no con las mismas características físicas. Civilizaciones que tenían otro tipo de enseñanzas más espirituales que religiosas. Tenían otro tipo de tecnología más energético, otro tipo de energía, vamos a decir, no sé, pues como la luz, como, no sé, la propulsión de los cohetes, de los vehículos, vamos a decirlo así. Tenían otro tipo de energía eléctrica, no sé, tecnológica, de propulsión, más energética. Digo energética pues porque usaban métodos que la ciencia a veces desconoce o ya está entrando a ese conocimiento por medio del conocimiento de las moléculas, ¿no? Y de los átomos, ¿no? Cuando la ciencia sabe manejar los átomos, las moléculas o cualquier partícula y le sabe dar una buena fórmula, las acelera y crean cosas que tú no tienes idea porque a lo mejor no sabías o no te lo predicaron. Estas civilizaciones tenían otro tipo de tecnología que más energético que mecánico como el que usa el ser humano. Un teléfono celular podría ser obsoleto para las civilizaciones que existieron antes que la nuestra, ya que ellos podrían comunicarse telepáticamente desde largas y grandes distancias. O sea, te voy a dar un ejemplo de la comunicación de telepatía. Un niñito llamado Samuel se encontraba en el templo del profeta Eli, el sacerdote Eli, y una voz le habla y le dice Samuel, y Samuel va y le dice al profeta, dime, Señor, heme aquí. Yo no te hablé, le dice el profeta. Una voz le habla a Samuel y le revela esta voz en su mente y le dice todo lo que le va a ocurrir al profeta Eli, ¿no? Otro hombre llamado Elías en una cueva recibe una voz en su mente que le trae algún mensaje, ¿no? Otro hombre, ¿quién podría ser? Que recibió por medio de una voz, Abraham, recibía, Dios le hablaba en su mente y le traía estas palabras, ¿no? Hay muchas personas en la Biblia que tenían revelaciones, así le llaman, o una voz en sus mentes los conducía o les hablaba. Ese era Dios. No dice que se aparecía un ser y que les hablaba, ¿no?
O sea, Dios me habló y me dijo, dice. Les hablaba en sus mentes, hermano y hermana, déjame decirte. ¿Ok? Entonces, civilizaciones que tenían otro tipo de enseñanzas más espirituales que religiosas, tenían otro tipo de tecnología que mecánico, más energético que mecánico, como el que usa el ser humano común. Un teléfono celular podría ser obsoleto para las civilizaciones que existieron antes que la nuestra, ya que ellos podrían comunicarse telepáticamente desde largas y grandes distancias. O sea, si Dios está en el cielo o los ángeles están en el cielo, ellos pueden transmitirte una voz o un mensaje en tu cerebro, en tu mente, para que se lo des tú a la humanidad, como está sucediendo en ese tiempo en la iglesia Palabra de Vida. Amén. Porque no soy yo el que está transmitiendo estas enseñanzas. Es una voz que me trae la revelación y yo solamente la comparto a ustedes. Y no soy el único, hay varios hombres que están recibiendo estas voces. También hay voces obscuras que traen estas doctrinas falsas, ¿no? ¿Para qué necesitas un celular cuando tienes la capacidad de poder comunicarte con alguien más por medio de ondas neurotransmisoras, ¿no? Ahora te hago esta pregunta, ¿te das cuenta que nosotros somos tan primitivos en nuestras creencias, tan pequeñas y diminutas? Y existe algo que más puede entristecer, aquí hablé de este tema, bueno, Dios reveló este tema. Existe algo que más puede entristecer a la primera y original de las civilizaciones. Estoy hablando primera y original de las civilizaciones que fue creada o que fue inaugurada para habitar el universo o cualquier dimensión que te puedes imaginar. La primera civilización creada directamente por el Padre. El no tomarlos en cuenta por medio de nuestra ignorancia hacia ello, créeme que resulta totalmente un insulto o un acto totalmente, ¿cómo lo llaman? Es un sacrilegio no tomarlos en cuenta, o sea, es algo totalmente lejos de lo espiritual. No puede ser, hermano, hermana. Yo creo que sería la ofensa más grande hacia Dios. Siendo que ellos fueron y son la base de todos los valores, ya sean buenos o malos, que se han mantenido, y la raza humana depende de ellos para poder vivir pacíficamente. Es interesante ver esto, amado hermano y hermana, ya que muchas veces el cristiano o el pueblo judío, que se llama el pueblo de Israel, se jacta muchas veces por creer que son el pueblo de Dios cuando Dios había creado un pueblo antes que ellos. Déjame decirte esto, cristiano, judío, lo que tú quieras. Lo dice en la Escritura, porque Dios expulsó la tercera parte de su primer pueblo del cielo porque se rebelaron. Escúchalo bien, judío, lo que tú quieras, cristiano. No te jactes de ser el pueblo de Dios cuando existió o existe un primer pueblo que habitó este universo o otras dimensiones en el campo espiritual. Después de ver esto que se te ha planteado o el Espíritu te ha traído, creo que nosotros somos totalmente obsoletos a comparación de los alcances que tenían o tienen otras civilizaciones. Tenían o tienen, te digo en este presente, porque hay civilizaciones en este presente que no conoces o que no te han predicado, que muchas veces llamamos ángeles o dioses del cielo. Tienen un conocimiento y una tecnología que tú no te imaginas, y por eso la estamos impartiendo, la estamos trayendo para que ustedes la conozcan. Y cuando hablo de obsoleto alcance, me refiero a un conocimiento y una tecnología para que no lo descartes, ¿no? Un conocimiento y tecnología van a la par. Te daría un ejemplo. La rueda es uno de los... La rueda, o sea, te lo voy a decir, te voy a hablar un poquito de historia. La rueda es el primer instrumento tecnológico que existió en el planeta Tierra, no en el planeta Tierra, en nuestra civilización, en la civilización de la raza humana, la rueda.
aquel ser que inventó la rueda, quién sabe de qué país era, o de qué continente era, que sabemos que él no la inventó, Dios le trajo esta revelación para que la inventara. Esta rueda en ese tiempo se convirtió una de las más grandes tecnologías, o sea, los ayudaba a hacer molinos, les dio la capacidad de tener carruajes, o sea, los egipcios tenían estos carruajes y necesitaban la rueda para poderse transportar o trasladar por medio de caballos y estos vehículos, o sea, la rueda, ¿ok? Y la rueda tiene en sí un significado espiritual, que es una infinidad, no tiene una punta, no tiene un principio, no tiene un fin, ¿no? Por eso casi todos los planetas y todo lo existente es un círculo, una rueda, ¿no? La rueda es una de las más grandes tecnologías que hicieron evolucionar a la civilización para poder tener estructuras más eficientes, es un desarrollo, ¿ok? Pero esto muchas veces no lo predican en las iglesias. Por ahí dicen que un hombre inventó la rueda cuando sabemos que hay un Dios que le encanta revelar al ser humano algo para poderlo predicar y esto se convierta en un instrumento materializado. Todos los grandes avances científicos en este planeta no han sido porque el hombre los haya descubierto, sino porque un ser superior llamado, o sea, todos los avances científicos legítimos, porque hay hombres científicos que utilizan lo legítimo para poder hacer creación de lo creado, de lo que Dios trajo, ¿ok? Todos los grandes avances científicos legítimos en este planeta no han sido porque el hombre los haya descubierto, sino porque un ser superior llamado Dios se los ha revelado a la humanidad. El decir a quién darle estos descubrimientos para que pueda la civilización, él decide, a quién darle estos descubrimientos para que pueda la civilización o la humanidad vivan de una manera más cómoda. Una de las grandes demostraciones más elevadas tecnológicamente es el proyecto HAARP. Te voy a hablar de este proyecto HAARP, que puede modificar el clima del planeta. A lo mejor esto tú no lo sabías, cristiano o cristiana. Hay un proyecto por ahí que están haciendo unos científicos por medio de magnetismo y por ahí usaron un terreno y construyeron varias, vamos a decir, antenas, así las conocen, para no me quiero meter mucho a estas cuestiones para que puedas entender la predicación o este mensaje. Crearon antenas no sé, satélites y los pusieron aquí en el planeta, en ese terreno, en la Tierra, y están apuntando hacia el cielo y están lanzando magnetismo, ondas de magnetismo, y están modificando el clima del planeta, ¿no? Ellos pueden hacer llover, pueden hacer sequías, pueden crear todo, imagínate. O sea, es un instrumento es una arma, ya no es un instrumento, se puede convertir en una arma de destrucción para la humanidad, imagínate, provocar una sequía, esto, mira, qué bonito, qué bonita revelación, esto lo hizo Elías. Elías oró para que no lloviera y Dios, con una tecnología más grande que el proyecto HAARP, pues pudo modificar el clima, ¿no? Ahí está. ¿Ya lo estás viendo? Elías oró para que volviera a llover y el Dios de la tecnología pues usó una tecnología más grande que la que nosotros conocemos y hizo llover, ¿no? Si el ser humano sabe modificar el clima, pues imagínate, nuestro verdadero Dios. Te estoy hablando de parábolas tecnológicas para que puedas entenderlo, ¿ok? ¿Tú sabías esto? No, ya recordé, no te lo predican en las iglesias. Pero gracias a Dios existen otro tipo de iglesias donde se encuentran las grandes mentes que anhelan unificarse con el conocimiento pleno, y una de ellas es el grupo Palabra de Vida. Si el ser humano tiene en este presente la tecnología para poder modificar el clima, imagínate otras civilizaciones con tecnología aún mayor que la mecánica que nosotros tenemos. Te daré un ejemplo de la tecnología mecánica que tenemos a comparación de la tecnología que pueden tener estos ángeles del cielo. Mecánica. La tecnología mecánica es totalmente primitiva, Aclaro, no estoy dando una fórmula en su totalidad.
Solamente te voy a dar un ejemplo por medio de parábolas modernas para que las puedas entender de una manera más amplia lo que desconoces, a tal grado de que se convierta inexplicable, porque muchas veces existen cosas que desconocemos y las llamamos inexplicables y lo degradamos porque no tenemos el conocimiento ni la fórmula de esto y le ponemos el nombre de que es un milagro, ¿no? Porque cuando el humano o el científico o el religioso no le encuentra explicación a algo, es más fácil llamar a ese algo un evento sobrenatural o un milagro, ¿no? O una deidad. Un ejemplo, cuando te hablo de la mecánica, te voy a dar el ejemplo cuando te hablo de la mecánica, que yo totalmente sé que es primitiva, ya después de las revelaciones y el conocimiento que Dios me ha dado. La mecánica es la forma tan ortodoxa, te voy a hablar de una mecánica de enseñanzas, ¿no? Para poder conducir a las personas hacia la trascendencia espiritual. Una enseñanza mecánica en el campo espiritual. Es la forma tan ortodoxa, ya sabemos que la palabra ortodoxa es las exigencias hacia una religión o hacia una tradición, ¿no? La aplicación de exigencias de tradiciones o religiones o culturas. Es una forma tan ortodoxa o exigente de la cual predica el cristiano común. ¿Cuál es esta forma ortodoxa exigente o esta enseñanza tan exigente de la cual predica el cristiano común? Buscan hacer cambiar a las personas por medio de exigencias o mandamientos totalmente pesados. Y digo pesados porque no usan estrategias para que se conviertan en formas más inteligentes. O sea, te digo pesados porque no usan estrategias, ¿ok? No buscan una forma más inteligente para poder influenciar sobre las personas y hacerlos cambiar su carácter por métodos totalmente más no sé, pues más estratégicos, más inteligentes, ¿no? O sea, yo puedo hacer cambiar el carácter de una persona usando pues no sé, estrategias que a él le complazcan, pues porque le voy a dar una oferta y le voy a dar una recompensa, ¿no? O sea, por eso tengo que usar las estrategias de Dios. Si Dios vive en mí, si la mente de Cristo vive en mí, entonces tengo que tener la inteligencia de Cristo, ¿no? Y cuando tengo la inteligencia de Cristo, pues empiezo a emplear estas estrategias como el hombre que trae la zanahoria para poder guiar al burro, ¿no? Entonces uso esta estrategia, esta zanahoria para poder conducir a las personas hacia donde yo quiero que estén hasta que ellos puedan despertar. Una cosa es decirle a una persona: deja de fumar cigarro porque si no te vas a ir al infierno. Deja de decir groserías porque si no te vas a ir al infierno. Deja de ser infiel porque si no te vas a ir al infierno. Deja de hacer esto, deja de hacer el otro, deja de hacer aquello, y siempre todo por medio de una amenaza. Un montón de palabras demandantes y crueles para aquellos débiles que muchas veces se alejan del cristianismo por la forma tan bélica de atacar sus conciencias, abusando de lo que está escrito en la Biblia. Como a las personas se les ha inyectado que la Biblia es el libro sagrado, hasta la usan en las cortes por ahí en Estados Unidos y ponen las manos para jurar. Imagínate cómo ven a la Biblia. Y les han inculcado en sus cabecitas que todo lo que está ahí es la palabra de Dios. Pues estas personas tienen temor a faltar a lo que está escrito, ¿no? Y muchas personas usan lo que está escrito para poder manejar a los seres humanos como esclavos en las religiones, usando la Biblia como un látigo para que hagan lo que el pastor les quiera demandar, siendo que Dios o el verdadero Dios ya no obra así en esta generación después de que vino Jesús. Esta es una generación que se encuentra en una fase de despertar, hermano y hermana. Este es el maná fresco, esta es la revelación del presente, ya que en verdad está cerca el arrebatamiento de los escogidos que trascendieron espiritualmente. Otra cosa es decirle a las personas, fíjate bien, otra estrategia, la que usa Dios: te ofrezco la herramienta y la estrategia para que puedas dejar de fumar si tú quieres.
Tengo la herramienta y la estrategia para que dejes de decir grosería si tú quieres. Tengo la herramienta y la estrategia para que dejes de ser infiel si tú quieres. ¿Ahora ves la diferencia de lo que te mencioné antes? Una estrategia tan mecánica y ortodoxa de la religión. Te ofrezco la herramienta y la estrategia para que dejes de fumar si tú quieres. Ya no le digo, deja de fumar cigarro porque si no te vas a ir al infierno. ¿Ya viste? ¿Ves la diferencia? Los cambios hacia las personas en su estilo de vida no deben de ser impuestos por los pastores o los religiosos. Tiene que ser una decisión propia. Si tú quieres, te puedo ofrecer esta estrategia o esta herramienta para que dejes de fumar. Una persona que no quiere dejar de fumar nunca va a dejar de fumar por más que se esfuerce o por más que le amenaces que se va a ir al infierno. Si esta persona no quiere dejar de fumar, no va a dejar de fumar aunque le digas que se va a pudrir en el infierno. Esta decisión es propia y está respaldada por una voluntad. Tiene que ser una decisión propia y esta decisión propia está respaldada por una voluntad divina dentro del corazón del ser humano. Este ser humano no va a dejar de fumar si no está dentro de los planes de Dios. Amén. No quieras convertir o quieras obligar a alguien a dejar de hacer algo. Estás poniéndole plumas de paloma de una manera forzada a una persona que todavía tiene una naturaleza de cuervo. Esta es la forma mecánica de enseñar. Para aquellos que han trascendido espiritualmente se convierte en una forma de enseñar muy primitiva. Obvio, para mí ya es una forma de enseñar muy primitiva. Es como si quisieras presumirme con un automóvil que usa gasolina cuando yo ya tengo o te estoy mostrando una nave espacial que no necesita combustible ni motor, sino una mezcla de energías moleculares y magnetismo, ¿no? Porque hemos descubierto un método más grande que el que tú tienes, ¿no? Más inteligente. Entonces, espero que hayas entendido esta predicación, deseo que la compartas, hermano y hermana, pero las personas que han llegado a un nivel más elevado en el campo de iluminación, ya no usamos estas predicaciones primitivas, ortodoxas y mecánicas, ¿no? Ahora usamos estrategias para poder influenciar sobre las personas y no ser bélicos, ¿no? Con ellos, ¿no? Por eso muchas personas están saliendo de las religiones ya. Ahora las personas están buscando estas predicaciones. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos del grupo Palabra de Vida, de las iglesias virtuales. El siervo indigno Jesús Becerra para las naciones. Dios me prometió y te prometió a ti que si tú sigues adelante con estas revelaciones y que si te entregas en verdad a la revelación al tener un estilo de vida positivo, vas a ser un gran instrumento y te va a levantar en gloria. Y yo creo en esa promesa. Amén. Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana.